proyecto Máquinas de Dibujo. Es un proyecto que venimos desarrollando desde el año, digamos, 2020 lo formulamos, empezó en el año 2021 y tuvo una relación, pues es un proyecto construido entre la UNAD, la Santo Tomás y un grupo de práctica de un colegio en Cundinamarca. Un segundo. No, acá. No, así. Listo, bueno, qué pena, nos estaba compartiendo la pantalla, ahora sí. El proyecto Máquinas de Dibujo es un proyecto que se ha hecho interinstitucionalmente entre la Universidad Santo Tomás, la UNAD y pues un colegio distrital de La Pradera. Digamos que este proyecto tiene como una fase terminada, una fase que están dando, ha tenido ya como varios espacios de exhibición, uno de ellos en el MUNAD, que lo mostraba ahorita Ricardo hace un rato, pero me gustaría hoy concentrarme un poquito en algo que creo que es pertinente en la medida en que lo ha venido hablando Mónica, lo habló el maestro Fernando, y tiene que ver un poco con las interacciones y los espacios de creación y cómo esos espacios de creación y co-creación se han modificado un poco en la pandemia. Digamos que el proyecto igual estaba formulado para darse en la virtualidad, pero también tenía unos altos componentes como de presencialidad y de espacios de encuentro y de formas de trabajo que implicaban la sincronía. Pero creo que en ese sentido, pues el hecho de la pandemia transformó no solamente el proyecto, sino creo que le da una dimensión de reflexión también importante, pues como al hecho de que nosotros en la UNAD trabajamos en la virtualidad y yo creo que eso hace que este tipo de preguntas por el encuentro y los espacios de construcción de taller no tengan que ver con una contingencia, sino definitivamente como con la cotidianidad que nosotros vivimos en nuestro trabajo. En ese sentido creo que eventos como este generan pues justamente como las reflexiones de que esto no es como un momento, una contingencia o algo que pasó, sino como a partir de la pandemia se hacen evidentes este tipo de interacciones virtuales y se hace necesario como pensar también cuáles son nuestras posturas y nuestras maneras de trabajo. Incluso, lo hablábamos un poquito esta mañana, nuestras maneras de pensar y construir la práctica artística pues desde estas plataformas y metodologías. Entonces voy a concentrarme un poco hablando de las formas de encuentro que se dieron en el proyecto y de dos temas para concluir que a mí me parecen fundamentales pensar en términos de la co-creación en los ambientes virtuales de aprendizaje y de enseñanza de las artes. Para ello voy a dar un contexto un poco igual del proyecto Máquinas de Dibujo. Como decía, es un proyecto realizado interinstitucionalmente que busca básicamente expandir las nociones de dibujo pensadas desde dispositivos, máquinas o herramientas que puedan dibujar más allá como de la cotidianidad bidimensional del dibujo, como de lo que uno entiende como dibujo, ya sea representativo o abstracto en lo bidimensional, pues tiene que ver con estas prácticas espaciales y temporales de dibujo que también venimos trabajando en la UNAD en el curso de dibujo espacialidad. Entonces convocábamos estudiantes del semillero del CINAF, del semillero de la Santo Tomás y un espacio de práctica que tenemos con otro proyecto llamado Proyecto Calco en La Pradera desde hace algunos años, a estudiar esta idea de dispositivos como cotidianos, herramientas y máquinas que tienen usos diversos y que pudieran pensarse como herramientas y máquinas de dibujo. Para poderme enfocar un poco en este punto de cómo nos encontramos y cómo construíamos y trabajábamos allí, me parecía importante mencionar rápido las formas de encuentro y trabajo que tiene la UNAD. Entonces, por un lado, nosotros hablamos de unos encuentros sincrónicos y asincrónicos, que son la fuerza de trabajo también de los cursos, cómo funcionan, digamos, los cursos, mediados por unas actividades en las plataformas, en los espacios virtuales y el campus, y tenemos unos espacios de encuentro sincrónico, llamados web conference, pero que también dinamizamos otros espacios a través del Skype y demás. Sin embargo, creo que hay que reconocer, y creo que este es uno de los puntos importantes, que las formas de encuentro del programa exceden esas formas institucionales que nosotros venimos utilizando, ¿sí? Es decir, que en las grietas de esos espacios problemáticos que son el campus virtual, que es el Skype, y que es el correo institucional, que son las maneras de encontrarnos con los estudiantes, pues aparecen otras maneras que se han venido potenciando con los años. Entonces creo que la principal estrategia de eso es vida académica, que es la manera en la que el programa genera unos espacios de encuentro intersemestrales, entre asignaturas,
que permite relacionar diferentes profesores en un mismo espacio, que permite unos diálogos que en la presencialidad a veces suelen ser como más sencillos, como en hacer eventos institucionales, y creo que en la vida académica esa es la manera de encontrar ampliamente las personas del programa, y finalmente en procesos de investigación, en los cuales creo que hay una gran fuerza en el semillero de investigación del programa, en el CINAP, y desde allí hay como otras formas de encuentro y de trabajo. Y creo que en últimas lo que quiero decir tras todo este señalamiento que voy a hacer es que el proyecto Máquinas de Dibujo se integra a estas formas de trabajo, de conversación y como de grietas o espacios liminales a esos campos virtuales que permiten los procesos de investigación del programa. Para reconocer esto un poco más, quería decir que digamos, estas estrategias que en una estructura de sistema empiezan siempre en los bordes y grietas del deber ser o de esos parámetros definidos por los cursos, pues empiezan a transformarlas o a desbordarlas. Entonces, una de las cosas que a mí me parece que son muy interesantes son los nuevos canales y formas de comunicación que se han dado en el proceso del semillero de investigación de la UNAD. Entonces, creo que son otras maneras de utilizar los mismos canales o canales bastante distintos que han implicado presencialidad o no. Y creo que desde allí aparecen otras cosas que van muy en la vida de lo que decía Mónica, ¿no? Aparece como un contacto emocional muy distinto con los estudiantes, que yo creo que en la presencialidad tiene otro correlato, pero que en esto virtual son estos espacios que nos permiten realmente escucharlos, conocer sus intereses, armar procesos nuevos de creación y de investigación con ellos. Y creo que empieza a haber entonces una exigencia y unas preguntas hacia los espacios más institucionalizados de los cursos, de las aulas, de los entornos, por cómo volver y preguntarnos y poder llegar a estos tipos de interacciones. Otras cosas que me han parecido muy interesantes también en el proceso de trabajar en la UNAD tienen que ver con la manera en la que se dinamizan esos espacios sincrónicos. Hace poco en las redes de cursos que tenemos hablábamos de reglas, por ejemplo, aquí está la maestra Yuri Gatela que nos hablaba una vez como de un decálogo, de unas reglas estructuradas para los grupos de Skype. Y creo que eso son cosas que los docentes van teniendo y van estableciendo y son formas de conversación distintas, ¿sí? Son reglas, son como procesos característicos de esos grupos de Skype que, como digo, siguen siendo espacios un poco en el borde o en la periferia del centro del programa, que son pues, las aulas y los entornos de los cursos. Y finalmente hay un fenómeno que yo creo que está ocurriendo justo ahora y es el acompañamiento de los trabajos de grado del programa, que también implica pues como una transformación, una nueva conversación o diseños dinámicos de encuentro en los que estamos metidos. Entonces es para decir también que este programa virtual está lleno de esos espacios y grietas y bordes de conversación y de diseños propios de los profesores en la conversación con los estudiantes y que valdría la pena también pensar cómo eso puede llegar a integrarse en términos de tiempo y de carga a los cursos virtuales. Bueno, para poder contarles entonces lo que pasó en el proyecto de máquinas de dibujo en términos de estas nuevas interacciones y en la pandemia, les voy a contar un poco como en la formulación del proyecto, que era lo que planteábamos. Nosotros planteábamos pues este trabajo desde la idea de máquina y creo que estaba relacionado muy como a tres focos teóricos y prácticos, un poco lo primero era el estudio de la relación con lo técnico, con la tecnología. Abordamos, digamos, algunos autores como Gilbert Simondon, Richard Sennett, personas que, claro, se preguntan por esa tecnicidad de la vida cotidiana y cómo eso tiene como un sentido también en lo artístico. Entonces hablábamos de abordar la funcionalidad y la posibilidad de las máquinas o de las herramientas, un poco la capacidad de dibujo desde el funcionamiento propio de diversas máquinas. Hubieron estudiantes que trabajaron con taladros, yo trabajé con una máquina de coser, alguien hablaba de la noción de mapa. Entonces, cómo eso podía ser dibujo y finalmente, pues, como unas relaciones y ampliaciones de esos objetos. En esa misma vía, pues, hablábamos de una comprensión y ampliación del dibujo, que era como la metodología que utilizamos para trabajar. Pues bueno, no me voy a extender en estas características que ya hablé, pero sí había como tres hilos de trabajo en la formulación del proyecto y era un poco herramientas cotidianas que pudieran dibujar, lo que decía, taladros, secadores de cabello, digamos que en este punto, por ejemplo, el proyecto ha entrado a ser parte del currículo transformando el curso de dibujo y espacialidad y en la cotidianidad hay estudiantes que ya empiezan a escoger, como decía, secadores de pelo, cautines, máquinas como, no sé, podadoras, cosas bastante extrañas que ellos identifican como máquinas de dibujo, pero también hablábamos de una vida que era como los sistemas de elaboración de imagen que podrían ampliarse. Entonces alguien escogía el mapa,
la manera así de recorrer el territorio, y vamos a ver ahorita como una imagen sobre el calco, también como un dispositivo de dibujo que se amplió. Y finalmente el cuerpo como una máquina que dibuja, ¿sí? Todos estos ejercicios del andar, trayectos, de trazados a partir del caminar, que se volvieron ahí importantes. Y una vía un poco más como, digamos, política, o un interés en el proyecto sobre la relación arte y artesanía, que tendía a pensar pues en esas jerarquizaciones que se tienen entre la práctica artística como una práctica supuestamente como hiperintelectual o mental, frente a la artesanía como una práctica que se supondría o se tiene esos prejuicios, que es una práctica que no construye conocimiento o no tiene reflexividad. Planteábamos, digamos, estudiar estos tres ejes desde unas prácticas de registro. Para ello contratamos, pues gracias a la financiación del proyecto por la Universidad Santo Tomás, la organización Artesa, y la idea era que ellos se encontraran cada tanto en los espacios de creación de manera, pues digamos, de manera presencial con los estudiantes y grupos de trabajo para hacer registros. Y en esa misma vía planeamos procesos de encuentro, de taller y de circulación. Pues creo que esto es como lo primero que cambia y que nos hace pensar, o me hace pensar mucho a mí, en algunas necesidades especiales de las formas de trabajo, de que la creación artística y de la co-creación en la virtualidad, que voy a exponer ahorita hacia el final, que tienen que ver con el taller y las formas de encuentro y de trabajo con otros como posibilidad metodológica. Unos de los resultados del proyecto, para, digamos, cerrar este primer momento de hablar concretamente del proyecto, tienen que ver con el proyecto Calco, que se desarrolló con Nicolás Navas, como decía, un grupo de estudiantes de La Pradera en Cundinamarca, con un grupo de séptimo. Digamos que lo que hacían era pensar la práctica del calco, que siempre ha sido, claro, vista un poco como una trampa en el mundo del dibujo, como una práctica pues, que permite no solamente un aprendizaje del dibujo, sino una observación sostenida, y por tanto es como un dispositivo que tiene unas aperturas también en términos de imagen. Entonces empezamos a calcar imágenes cada vez más complejas, más detalladas, de más tiempo, y a repetir y repetir y repetir los calcos con estos estudiantes. Digamos que todas estas obras, gracias a la circulación que tuvimos en el MUNAT, pues están en línea, y ahí están también como los links, que por tiempo no podríamos verlos. Otro tipo de trabajos, por ejemplo, el de Atenea Camacho, que es una estudiante del semillero de la UNAD. Ella trabajó con un taladro y tuvo toda una reflexión sobre la percusión y la rotación del taladro, pero también empezaba a tener unas reflexiones sobre la relación de ella misma con la máquina. Y yo creo que esto tenía mucho que ver con algo que también tocaba Mónica hace un tiempo, y era cómo el espacio en el que uno está empieza a permear lo que está haciendo de una manera muy evidente. Y creo que esto no solo pasaba en términos claro, lo que pasa en la cámara, sino también cómo se asume el proceso de creación. Quizás si hubiéramos hecho estos talleres en unos espacios que pensábamos alquilar y concertar, no hubiera parecido tanto como una dimensión que ella hablaba, y era la relación de su padre con el taladro. Entonces ella decía como, claro, es que yo me puse a pensar en el taladro y estuve por ahí, me encontré unas fotos de mi papá y verlo tanto a él ahí como haciendo cosas con las herramientas, y de repente en medio de la pandemia él se enfermó. Entonces, claro, empieza a aparecer o a permearse esa relación como cotidiana y sentimental un poco con el espacio y con las máquinas, y empieza a tomar mucha fuerza en el proyecto. Este es, por ejemplo, cosas de las que produjo Atenea durante el desarrollo del proyecto durante 2021. Trabajó con diferentes tipos de taladro después, con motor tools, le reemplazaba, digamos, las blocas del taladro por cosas como cepillos de dientes, creaba unos medios artificiales para trabajar allí. Entonces había como una exploración constantemente técnica, pero que todo el tiempo saltaba a esa reflexividad que por un lado le daba pues los textos que estábamos trabajando sobre la dimensión de lo técnico, pero también el espacio en el que estaba pues experimentando ella misma. Y bueno, para mostrar otro de los ejemplos que tiene más que ver con esta dimensión del cuerpo, está el trabajo de Juliet Rincón, que es la coordinadora del programa de la Santo Tomás, que empezaba a hablar cómo su cuerpo y el latido de su cuerpo pues tenía que ver como con esa repetición y un poco maquinalidad de la que estábamos leyendo un poco en el sentido de lo técnico, y lo expandía a esta obra que también está pues en el MUNAD. Ahora, para entrar ya a hablar como concretamente de las transformaciones que nos ocurrieron en el proyecto a partir diría yo, sí, de la pandemia. Digamos que la condición de virtualidad ya traía como unas cosas encima, pero el hecho de no podernos reunir en físico de ninguna manera, y también de estar, digamos, como aislados en términos materiales y físicos,
pues generó como unas transformaciones importantes. Entonces creo que lo primero que nos dio fue como unas nuevas relaciones con la máquina de dibujo, trajo mucho más, como en el caso de Atenea, este tema como anecdótico e histórico que tenían los autores. Por ejemplo, a mí me permitió vincularme mucho con mi abuela, trabajar con la máquina de coser, pero creo que el hecho de estar ahí con la máquina todo el tiempo, muchos días, y casi que transformar mi taller alrededor de ese espacio de la máquina con la que estaba trabajando, pues me dio como otras herramientas y formas de trabajo y me hizo pensar en muchas otras cosas. Y creo que a todos los que trabajamos en el proyecto fue un poco así, es decir, empezaron a aparecer otras condiciones sobre los objetos que excedían ese aspecto técnico que queríamos evaluar y empezaron a aparecer las historias personales, empezaron a aparecer como los olores de la máquina, el compartir mucho tiempo con esos objetos y quizás exceder por mucho, gracias a la pandemia, como la relación que estábamos teniendo con ellos, nos permitieron la aparición como de otros lugares, que luego la organización Artesa, de una manera para mí como muy hábil, transformaron en un estudio más bien del espacio en el que estábamos trabajando. Entonces yo creo que eso va construyendo esta idea que quiero expresar sobre el taller, ¿no? Como que el taller es un espacio de creación fundamental en las artes y es importante preguntarnos por el taller en los espacios, digamos, virtuales de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo son los talleres de nuestros estudiantes? Y cómo hacemos que se construya un taller realmente o pensamos el taller como el lugar de trabajo donde ellos están, ¿no? Yo creo que hay un montón de textos que uno puede encontrar sobre la importancia de tener como espacios propios, de sacar el tiempo, de parar un poco como esta, digamos, aceleración del conocimiento. Y yo creo que esa relación con los espacios que se dio en la pandemia tiene mucho que decir a eso, como tratar de sostener unas relaciones con los espacios particulares. Entonces ellos hacían un enfoque en el espacio, en el sonido y en el proceso, cambiando por completo las formas de registro y proponiendo unas guías de las cuales tal vez veamos un ejemplo ahorita. Bueno, creo que las formas de diálogo también se modificaron a partir de estos tipos de registro y creo que en el cuestionamiento de la relación arte y artesanía, como decía, este espacio anecdótico y emocional permitía digamos, la creación en el pensamiento técnico de otras preguntas como mucho más pertinentes e interesantes ya con el tiempo. Otra cosa que fue importantísima en el encuentro era cómo empezaban a transformarse, y lo decía ahorita respecto al funcionamiento también del CINAP, los espacios como cotidianos del correo, del Skype y demás en unos aparatajes como metodológicamente más ricos, ¿no? Como poner unas reglas para el funcionamiento de un espacio de Drive, me parece que ya genera como unas innovaciones en estos campos de la co-creación que es bastante interesante como pensar y mantener. Como decía, el registro se modificó, fue trabajado aquí como por estas guías de estudio que nos proponía Artesa. Creo que por tiempo no voy a detenerme demasiado en esto. Y como sostenía, y es lo que quiero como poner en cuestión y dejar tal vez de reflexión con esta mirada al proyecto desde los espacios de encuentro, es que creo que hay como dos puntos fundamentales, ¿sí? Que yo creo que tienen que empezar a ser parte de la reflexión de la modalidad. Lo primero es como la noción de taller que nosotros le proponemos a los estudiantes, pensar la noción de taller desde una localidad y desde la modalidad en la que nosotros estamos. Y eso implica empezar a reconocer que son talleres como infinitamente particulares y distintos en cada uno de los casos de los estudiantes y que valdría la pena reflexionar sobre ello también para encontrar en las localidades qué sentidos tienen esos talleres. Y no es lo mismo para un estudiante que está en Bogotá diseñar un taller, un estudiante que puede vivir solo, que trabaja en las mañanas, que tiene un espacio reducido, a lo que podría ser pensar un taller de trabajo para una persona que está en la ruralidad, que se conecta, digamos que baja a conectarse una vez a la semana, pero que todos los trabajos de la universidad los está desarrollando igual como en su casa, en un espacio rural. O sea, creo que hay unas posibilidades muy ricas de fundar y pensar talleres distintos en cada uno de esos espacios y de alguna manera creo que el programa podría también empezar a hacer un énfasis en esos espacios de creación particulares de las personas que trabajan con nosotros. Y por otro lado, pensar que estas formas de encuentro que nosotros, digamos, diseñamos y que están en esos espacios periféricos, pero que pueden luego entrar a las formas y metodologías de los cursos, pues también son espacios de investigación-creación. Es decir, hay una investigación metodológica desde los profesores que tiene que ver con cómo proponemos esos espacios de encuentros a otros. Aquí abajo ponía como algunos señalamientos, digamos, que implican estas dos miradas como investigativas. Una es pues un énfasis en la producción del trabajo antes que en su circulación, ¿no?
Como que pensar el taller y darle más fuerza a la pregunta por el taller y no tanto a la pregunta por la obra o su circulación, pues invierte un poquito como ese problema del sentido de la práctica frente a su circulación y le da un centro a la práctica. Además nos permite pues abrir mucho más como nuestra propia definición de práctica artística pensada en torno a lo que se muestra, más que a lo que se muestra, a lo que se hace y cómo se hace. Pensaba también que esta idea del taller y del énfasis o darle fuerza a la pregunta por el taller en el programa implica pensar el taller como un espacio de resistencia, ¿no? Como un espacio que va a configurar las definiciones de lo que entendemos como práctica artística y en ese sentido construir un taller propio, que es un tema que también, digamos, he venido reflexionando durante un largo tiempo, implica pues un pensamiento sobre el espacio-tiempo y uso de ese taller. Y creo que esa reflexión sobre qué es un taller de artista y para qué sirve, pues implica unas nuevas definiciones también de la práctica misma artística. Creo que también hay en esto segundo que mencionaba algo que ayer conversaba un poco Yuri sobre los, no eran las estrategias de aprendizaje, sobre los criterios de evaluación y que está muy en la vía de otras preguntas un poco más grandes que nos presentaba ayer otro profesor de la ortografía, el arte relacional, un poco el uso como comunitario de las artes, para pensar en cómo esas estrategias de encuentro o esos lugares de encuentro como procesos de investigación, creación metodológica que hacemos como docentes, pues tienen como unas posibilidades también de prácticas artísticas pues fuera de lo microcurricular o curricular, que tienen mucho sentido en el programa y para pensar nuevamente como una definición más amplia del arte también. Entonces, como conclusiones, quería decir que podría ser importante fortalecer y pensar la idea de taller como forma y espacio de trabajo propio. A través de los programas de educación artística virtual, pues promueven formas locales y particulares de esas prácticas artísticas, lo que tienden a potenciar y ampliar mucho lo que podemos llegar a hacer si nos centramos en la idea del taller del estudiante, reconociendo sus tiempos, sentidos y necesidades tanto de creación como de la posible circulación de la obra. Y finalmente, para este segundo punto de permitir y potenciar como las formas de interacción, pensar como desde las grietas en las posibilidades y potencias de comunicación y encuentro en la enseñanza virtual, como una creación metodológica constante del docente, pues esto implica nuevos sentidos al quehacer del artista y profesor y nuevos sentidos tanto a los cursos del programa, que como hablábamos un poquito ayer, no podemos pensar que son solo cursos virtuales que tratan de emular cursos presenciales, sino que tienen su propia lógica de creación y proceso artístico, y también en las formas de encontrarse. Quería plantear como unas preguntas como, no sé, provocadoras finales. Sería cómo entender la libertad de cátedra en la virtualidad, un poco conociendo también los entornos como Moodle, como el campus virtual que nosotros tenemos y toda esa parametrización que tienen. ¿Qué es un taller y qué sentido puede tener hoy en las prácticas artísticas? Creo que es una cosa que empieza, como decía, desde lo técnico a desbordar el oficio mismo que llevamos y lo veíamos mucho esta mañana en el trabajo de Sonia y Jimena. ¿Cómo entender y establecer un taller a través de la enseñanza virtual de las artes? Sabiendo que, a diferencia de los programas presenciales donde casi que uno le, por ejemplo, o sea, a través del ejemplo se le sostiene todo el tiempo al estudiante qué es lo que debe ser un taller de artista, creo que en la virtualidad eso está como una pregunta por hacernos muy interesante. Y finalmente, pues cómo mediar entre la particularidad de esos procesos que encontramos y pues una necesidad de evaluación o medición que evidentemente seguimos teniendo en la academia y en la universidad en general. Bueno, eso era como todo.